Habla de derechos humanos de delincuentes, pero cuando nos referimos a los derechos de los uniformados, cuestionó el legislador. Aclaró que el proyecto de ley no es un tributo más. La Comisión de Desarrollo Económico analizó ampliamente el texto económico urgente. Inicia el debate con intervención del legislador Otto Vera. Presentado para el presente debate, que obviamente es de iniciativa del presidente de la República, tiene un objetivo que se escucha interesante: apoyo a las Fuerzas Armadas, y un apoyo que los ecuatorianos necesitamos que tengan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, para poder luchar contra el crimen organizado. Y el título se escucha muy bien y me parece que la intención también es buena, pero hay muchas cosas y hay muchas buenas intenciones que finalmente luego en lo técnico y en el papel puede que no resulten convenientes. Y quiero hacer unas cuantas observaciones, primero como antecedentes y luego al proyecto de ley, para que estemos claros en lo que significa o lo que podría significar este proyecto de ley. Primero, el proyecto de ley busca que se den donaciones del aparataje privado al sector público, donaciones que van destinadas específicamente para tecnología, materiales y cosas que necesiten las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero ocurre que ya en la realidad no es que son donaciones, porque el artículo que estamos modificando correspondiente dice que todo lo que entregue el sector privado al bloque de seguridad tiene que ser descontado del impuesto a la renta que tenemos que pagar. Y quiero hacer un ejemplo lo más sencillo posible. Supongamos que una empresa privada tiene que pagar 100 en impuesto a la renta. Y como quiere ayudar al bloque de seguridad y la lucha contra el crimen organizado, entonces hace su donación y esa donación va a ser descontada del impuesto a la renta hasta el 30 de los 100 que tenías que pagar. Entonces, lo que trato de indicar es que esto no es ninguna donación, por si acaso. ¿Por qué? Porque tú tienes la obligación, de acuerdo a la ley actual, la normativa vigente, tributaria, de pagar el impuesto a la renta de tu 100%. Tienes que pagar el 100%. Por tanto, tu responsabilidad es pagar los 100 para que eso sume al presupuesto general del Estado, en donde obviamente ya existe una distribución que aprobó y que aprueba cada mes o cada cerca de fin de año la Asamblea Nacional para que exista una ejecución presupuestaria. Y dentro de esa ejecución presupuestaria hay un valor que va destinado al bloque de seguridad, tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, que el año pasado, de acuerdo al presupuesto que se aprobó, eran 1.620 millones para el Ministerio de Defensa y para la Policía Nacional 1.514 millones de dólares. Eso es lo que se presupuestó. Obviamente lo que se ejecutó fue mucho menos, fueron cerca de 200 millones de dólares menos lo que se ejecutó el año pasado de acuerdo a la realidad presupuestada. Entonces, ¿qué ocurre? El presupuesto se arma con la estimación de los ingresos, y si tú estimas que hay 100% del valor del impuesto a la renta que se va a entregar, entonces ese 100% tiene que ser distribuido en salud, en educación y por supuesto también en el Ministerio de Defensa. El impuesto a la renta del año pasado recaudado fue de 5.373 millones de dólares. Por tanto, si esto no tiene una regulación más profunda, me refiero al proyecto de ley que ha sido presentado y hoy también ha sido observado por la comisión correspondiente, dice que de ese impuesto a la renta se puede utilizar hasta el 30% para, entre comillas, donaciones, que repito, no es ninguna donación por cómo está siendo planteado por el proyecto. Estamos hablando de que se tienen que destinar o se podría destinar del aporte privado de su responsabilidad de impuesto a la renta 1.600 millones de dólares de los más de 5.000 que se recaudan nada más por concepto de impuesto a la renta. Entonces, compañeros, yo quiero alertar a los compañeros del Parlamento que más bien esta medida podría abrir una brecha a quienes de forma inescrupulosa
podrían tratar de intervenir y boicotear la acción que está emprendiendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Todos estamos claros en que ellos necesitan apoyo, pero el primer apoyo que deben recibir las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es la ejecución correcta del presupuesto general del Estado. Estamos hablando de los 1.600 millones de dólares para el Ministerio de Defensa y los 1.500 millones de dólares para la Policía Nacional. Si en principio eso no se ejecuta, podríamos correr el riesgo de que ocurra lo que pasó el año pasado, de que aumentamos el 3% del IVA, aparentemente para apoyarlo también al bloque de seguridad en cerca de 1.300 millones de dólares, pero que solo se invirtieron 236 millones de dólares, cifra que no me estoy inventando, que vino en el informe de la aprobación del presupuesto 2025 que se aprobó hace unas semanas atrás. Entonces, primera recomendación antes de aprobar este proyecto. Tiene que haber la obligación de que se ejecute totalmente el presupuesto asignado. Ahora, si nosotros llegásemos a aprobar esta reforma, lo que vamos a provocar posiblemente es una descompensación para la distribución correcta que ya el Estado tiene, pues, para salud, para educación y para el mismo bloque de seguridad. Porque esto, que posiblemente se apruebe, ojalá que hagamos las observaciones del caso, no es que está incrementando más ingresos del Estado, por si acaso. No es que cuando aprobemos esta ley, si el año pasado se recaudaron 5.370 millones de dólares en impuesto a la renta, con esto se va a recaudar más. No se va a recaudar más. Lo único que estamos diciendo es, sector privado, yo no puedo comprar porque tengo problemas con el Sistema Nacional de Contratación Pública, o no soy eficiente y no estoy adquiriendo lo que necesita la Policía Nacional en chalecos, en tecnología, en municiones, hazlo tú, sector privado. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Simplemente, y tener mucho cuidado, lo que podríamos estar haciendo es evadir las mismas reglamentaciones que establecen los mecanismos de la contratación pública. Yo recuerdo que el año pasado tuvimos algún periodo de incertidumbre cuando se comenzó a fiscalizar el tema de algunas compras que se hicieron a través del Ministerio de Defensa, que incluso el Ministerio de Defensa, cuando hizo esas adquisiciones de chalecos y otras cosas más, ¿qué ocurrió? Se declaró reservada la contratación. ¿Qué significa eso? Y yo concuerdo con que tiene que ser reservada la contratación para el bloque de seguridad, porque no es posible que todo lo relacionado a la seguridad, es decir, armas, municiones, tecnología, lo sepa todo el mundo, pues. ¿Quién es el único organismo que tiene que saber qué cosas se tienen que comprar para el bloque de seguridad? Es el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, en base al sigilo correspondiente y en base al presupuesto aprobado y en base a una planificación. Si no hay planificación, ¿qué cosas vamos a comprar? No puedo yo endilgarle la responsabilidad al sector privado para que me dé haciendo lo que el sector público debe hacer. Y esa es la observación principal al hecho de que el artículo más importante de este proyecto de ley establece, entre comillas, esas donaciones que lo único que podrían provocar es que en el futuro haya mucha gente que vaya a evadir su responsabilidad. Y les voy a dar otro ejemplo, pequeñito, que yo sé que va a ser muy sencillo de que lo podamos entender. Yo soy, por ejemplo, empresario y tengo una concesionaria de vehículos. Entonces, como tengo que pagar un impuesto de la renta alto, dono de los vehículos que tengo. Y entonces, obviamente, hay dos cosas importantes, ¿no? Primero, el valor del vehículo lo voy a entregar al valor de mi venta al público, no a cómo me costó, pues, ¿no? O sea que por todos lados estoy ganando, estoy haciendo un buen negocio, porque estoy vendiéndole al Estado. Estoy vendiéndole al Estado sin atravesar los mecanismos que establece el Sistema Nacional de Compras Públicas. Entonces yo pienso que hay que hacer algunas observaciones. Yo pienso que la idea profunda es buena, la intención es buena, pero el camino al cielo y al infierno también está lleno de buenas intenciones. Entonces hay que tomar los detalles y pienso que sí es importante seguir llamando a expertos en el tema, no solamente en los temas de seguridad,
sino también en los temas de evasión tributaria, porque aquí más de uno va a querer acogerse a esta prebenda de pagar su impuesto a la renta mediante estas donaciones y obviamente evadir algunas de las responsabilidades que tenemos con el Estado. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Esta transmisión también